tal? Buenas tardes. Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio. Nos estábamos comunicando a través del Meet, de estos encuentros que teníamos los martes. No éramos muchos, tal vez por este medio podamos llegar a más. Mañana no va a poder ser la reunión del Meet porque tengo que tomar examen. Mañana tenemos mesa de examen de Argentina y Americana. A las 6 de la tarde y son unos cuantos los inscritos, así que no vamos a llegar. Entonces yo voy a mandarles, esta noche se va a cargar en YouTube y mañana se los puedo mandar este video, con algunas consignas que les voy a enviar mañana. Así que les pido disculpas, mañana no tenemos el encuentro semanal, lo vamos a tener el otro martes. No lo tenemos por este asunto de que tenemos mesa de examen. Vamos a la materia. Quiero concentrarme por ahí. Tal vez los que estuvieron en la clase del Zoom, del Meet, en la clase sincrónica, tal vez esto les redunde, sea redundante, pero quiero marcar algunas cosas. De Americana. Yo les di el texto de Todorov para analizar, para que vieran el caso, descubrir Colón y conquistar Cortés. Que vieran esos dos casos, que analizaran bien la mirada de Colón y la mirada de Cortés, que de ninguna manera, según Todorov, es una mirada que intenta conocer al otro. No hay un otro reconocible ni para Colón ni para Cortés. Tampoco lo va a ver para Fray Bartolomé de las Casas en el 4º capítulo, que se llama Amar, porque está tan enamorado que no los ve como son. Realmente. Sí los va a reconocer a la Núñez Cabeza de Vaca porque es quien los va a conocer, porque es el que vive con ellos. Como Bonero, pasa mucho tiempo viviendo con ellos, con los pueblos originarios, entonces sí puede ver a otro, puede relacionarse con nosotros a través de conocimiento. El conocerlo es lo importante. El conocer hace que reconozcamos al otro como un distinto pero un igual. Esa es la solución al problema, al conflicto que plantea Todorov. Bien, vimos eso, les di unas consignas. Lo importante ahora, piensen en esto, utilicen, lean bien a Colón, esta cosa, contesten por qué es un hermeneuta, por qué Todorov dice que Colón es un hermeneuta, busquen eso que es interesantísimo, y después el capítulo de Cortés, sí, leanlo bien, ¿para qué? Para que les sirva para explicar para contestar esa pregunta que yo había hecho, que era ¿por qué tan pocos conquistaron a tantos? Ahí en el capítulo de Cortés hay algunas de las claves para responder a esa pregunta. Así que utilicen eso, tengan en cuenta eso. Así que los textos de Todorov, bien, marquen bien. Colón y Cortés. No nos vamos a ir con los otros. Sepan sí que el capítulo 3 de Fray Bartolomé de las Casas es Amar, que es la disputa entre Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, que es esta defensa que hace de los pueblos originarios. Fray Bartolomé de las Casas, hay una crítica fantástica que le hace Borges en la Historia Universal de la Infamia, que dice que sí, le dolían mucho los pueblos originarios, le provocaban mucha lástima y mucha pena, que abogaba por ellos, por el sufrimiento que tenían, pero no tuvo ningún pudor en que para que los pueblos originarios, para que los indios no hicieran ese trabajo en las minas, se importasen negros. Bueno, lo leímos el otro día en la clase, y por ahí los que no vieron, busquen en Historia Universal de la Infamia, en las primeras páginas está esa genialidad de Borges. Como todo lo que ha escrito Borges, como todo lo que ha hecho. Bien, eso por Todorov. Yo les mandé también, y esto que me interesa que busquen, es el texto de Baxtel, Los Vencidos. En Los Vencidos, la clave de Los Vencidos, lo que a mí me interesa que ustedes busquen es la desestructuración. Nosotros vimos el primer cuatrimestre cómo era la estructura del Estado inca y su relación con los años, que eran anteriores a los incas. Los incas se posan sobre estructuras anteriores que son los años, ¿no es así? Bien, lo que viene ahora es el capítulo de la desestructuración. Busquen eso en Baxtel, la desestructuración. Yo no pude, al bajarlo de internet para que pudiera entrar, les di el libro entero. Busquen ustedes, lean a partir de la desestructuración.
Y en la desestructuración van a ver ustedes que analiza Baxter tal vez la primer causa desestructurante va a ser que el colapso demográfico, la gran mortandad que hay de indígenas y de pueblos, de habitantes de América, con cifras que van desde, algunos hablan de 100 millones, otros hablan de 12, podemos hacer 50 millones. Como dice todo Europa, tal vez el mayor genocidio de la historia de la humanidad. De muertos por la presencia de los españoles. Lo que sí sabemos es que este genocidio en su gran mayoría no es algo volitivo, no está en la voluntad de los españoles, porque la clave de la venida de los españoles acá que era llevarse riquezas. Y las riquezas, ¿cómo hacían para llevárselas? Para extraerlas sin la mano de obra indígena. Era fundamental la mano de obra indígena. Y acá donde vamos a estructurar una de las principales, uno de los principales interrogantes del segundo cuatrimestre. Es cómo los españoles, qué estrategia utilizaban los españoles para qué? Para apropiarse del excedente de trabajo indígena. Esta es la clave. Siempre dijimos, y vuelvo a decir, y que les quede claro, que lo que produce la riqueza es el trabajo. Es el trabajo. Siempre hago el mismo cuento. Imagínense que yo les regalo, que alguien, yo no tengo nada, no tengo tierra en una maceta, pero imagínense que alguien les regala 500 hectáreas en Pergamino, los mejores campos del mundo, pero como condición les pone que no las pueden ni vender, ni alquilar, ni contratar a nadie para trabajar. La pregunta es, ¿son ricos? No. ¿Por qué? Porque para que esa tierra produzca hay que trabajarla. Si tienen que trabajar ustedes, ya no son ricos. Esa es la clave. Lo que puse en riqueza es el trabajo. Entonces, el asunto es, los españoles no vinieron a América para trabajar ellos en las minas, ni en las plantaciones de azúcar, ni de cacao, ni de café, sino para utilizar más la mano de obra que había. Por eso se vuelcan a la conquista de los grandes imperios. Los aztecas en México, los incas en Perú. Bien, entonces el colapso demográfico es un efecto no deseado de la conquista. Esto no salva ni quita, ni oculta las atrocidades cometidas. Está claro. De ninguna manera. De ninguna manera esto trata de ocultar las atrocidades cometidas, ni las crueldades. Esto no, de ninguna manera es eso. Sino que tengamos en claro cómo son las cosas para hacer más sólidos nuestros argumentos. Entonces, sabemos que hay un colapso demográfico. Bien, esto lo puede decir cualquiera. Entonces aquí me interesa que ustedes busquen qué es. ¿Cuándo? ¿Qué enfermedades y dónde? ¿Está claro? Búsquenlo. Cuando habla de colapso demográfico, la pregunta sería, ¿en qué momento? ¿Qué enfermedad y dónde? ¿En qué lugar? ¿Está claro? Busquen eso. Eso es interesante. Es decir, que no es en todos lados igual. No es siempre igual, no es todas las enfermedades matan por el igual. ¿Está claro? Sí, a grandes rasgos se puede decir, sí, el colapso demográfico lo produjeron las enfermedades traídas por los españoles, para los cuales los pueblos originarios no tenían defensas. Los pueblos originarios eran como enfermos de SIDA, no tenían defensas ante esas virus y bacterias que traían los españoles. Bien, la clave está, ¿qué enfermedades? ¿En qué momento? No fue todos los momentos, no fue siempre, y en qué lugares. Busquen eso, contesten eso en el texto de Baxter. Y otra cosa que saca el texto de Baxter, otra cosa fundamental del texto de Baxter es cuáles son las causas de la desestructuración que no son causas biológicas. Porque si no, parecería que, bueno, ¿qué va a ser? Los españoles trajeron consigo los virus y las bacterias y pasó esto. No, también hay causas que no son solamente biológicas, que tienen que ver con la explotación, con sacarlo de sus lugares, con los traslados, con la religión, con los vicios que se introducen. Busquen eso, ¿sí? Las causas biológicas, ¿cuándo? ¿Qué enfermedad? ¿Y dónde? Y después, ¿cuáles son las causas no biológicas de la desestructuración? Eso en el texto de Baxter.
vayan viendo eso. Se vuelvo a decir, texto de Bastel, ustedes ven el colapso demográfico que tiene que ver con ¿qué? Con causas biológicas. Bien, ¿a dónde, cuándo y qué enfermedad? Por un lado. Y después, ¿cuáles son las causas no biológicas de la desestructuración de este espacio andino de los Andes centrales? Con eso, más o menos vamos a andar bien. También les mando un texto de Steve Stern, que es feudalismo, capitalismo, explotación. Es un texto bellísimo que hay que saberlo, complicado, que hay que saberlo. Con ese texto vamos a contestar la otra pregunta. Fíjense que son tres. Una es ¿por qué tampoco cuentan a tantos? Después estamos hablando de la desestructuración. Y ahora viene cómo hicieron los españoles para aprovechar la mano de obra indígena. Esta es la clave. El texto de Stern nos tiene que servir ¿para qué? Para ver cómo los españoles se apropiaron del excedente de trabajo indígena. Esta es la clave. Que no fue siempre igual en todos lados y no fue siempre igual a través del tiempo. Nosotros estudiamos historia, tenemos que saber es que en 1770 pasó una cosa, en 1780 pasó otra, que en 1600 pasó otra. Esto tenemos que saberlo. Y cómo los cambios hacen que los españoles busquen nuevas formas de explotación. Y no solamente eso, ¿cuáles son las formas de resistencia que utilizan los pueblos originarios? Esto es lo que tenemos que tratar de nosotros a fin de año, de lo que tenemos que saber. Esto es lo importante que tenemos que saber. ¿Cuáles fueron las estrategias de los españoles para apropiarse de la mano de los indígenas y cuáles fueron las estrategias de los pueblos originarios para resistir ante estas estrategias, si es que pudieron? Por eso les doy estos textos, que vayan haciendo esto. Las consignas van a ir por escrito, pero piensen en eso. Piensen en eso. Al leer el texto, al leer los textos, quiero que vayan apuntándole a eso. Este es el sentido. Ustedes anticípense y busquen eso. ¿Qué tienen que buscar en el texto de Bastel? Pues, ¿cómo fue el colapso demográfico? ¿Dónde? ¿Qué enfermedad y cuándo? Y después, ¿cuáles son las causas no biológicas del colapso? Eso es el texto de Bastel, la desestructuración. El texto de Stern, ¿qué tienen que ir buscando? Primero hay toda una discusión. Stern discute mucho con Wallerstein, una discusión preciosa que vamos a ir analizando con el tiempo. Wallerstein habla de economía mundo y Stern habla de los puntuales. Si la economía mundo condiciona tanto las conductas en el interior, en la periferia, de los grupos dominantes y los grupos dominados. Esto lo vamos a ver más adelante. Viene bien y es lindísima la discusión. Pero ¿qué me interesa? Por sobre todo es las estrategias, es decir, cómo aprovecharon los españoles, cómo sacaron los españoles la mano de obra, cómo, para hablarlo malo y pronto, cómo hicieron los españoles para hacer trabajar y aprovechar el trabajo indígena. Esta es la clave. Y cómo los pueblos originarios trataron de resistirse. Eso va a ser, esto es lo que yo le mandé, le voy a dar unas consignas. Estas son lo que hablamos en las clases y lo que sería clave en la clase de mañana, mañana 8 de septiembre. Venimos bien en el tiempo, así que vayan contestando, vayan viendo que venimos bien. No se enloquezcan que venimos bien. Me voy a Mundial ahora me voy a Mundial. ¿Qué hicimos en Mundial? Les di el texto de Vidal Naquet, que hablaba de Homero, del mundo de Homero. Un texto lindísimo, que se lee bien, que se lee bastante livianamente, que hace una gran descripción sobre estas dos obras fundamentales de la literatura mundial, pero de hablar de la literatura que forman lo que es el mundo griego, el origen griego son estas dos obras, ¿sí? Los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. El análisis que hace Vidal Naquet, es muy sustancioso, muy interesante, y yo traté de que ustedes buscaran les hice algunas preguntas para que rescatáramos, para mí, lo más sustancioso. Una de las cosas sustanciosas es cómo llegó estos textos que estaban cantados por los rapsodas, por los trovadores, los aedos cantaban,
que son estos cuentos, estas historias que rescatan los griegos y ponen a la figura de Homero como quien el creador, sobre todo este poeta ciego, fíjense qué brillante esto, un poeta ciego que es quien va a contar estos poemas, estas historias, cómo esto llega hasta nuestros días. Eso es lo interesante. ¿Sí? ¿Cómo se va construyendo la historia? ¿En qué momento esto pasa a ser historia oficial? Pasan a ser todos estos poemas, pasan a ser oficiales. ¿Quién es? ¿En qué gobierno se dice esto es oficial? Y cómo esto después se guarda, se cuida hasta la imprenta en 1448. Y esto es impreso, ya en lenguas modernas, que esto es lo que va a llegar a nosotros. Esa es la pregunta número 1, que tengan en cuenta esto. Pregunta 2 era si Homero estaba del lado de los troyanos o de los griegos. Es interesante para que vayan viéndolo. Hay versiones que parecería que están más al lado de Héctor que de Aquiles. Entonces, léanlo y cada uno den su opinión y traten de probar por qué lo dicen. Después está la comparación de lo que leen ustedes con un trabajito, un cuadro que yo les hice. Y la última pregunta, que era, buscar figuras, obras, y en esas láminas y ver y contextualizarlo con lo que dice el texto. Un trabajo para ¿qué quiero con esto? Que me demuestren que lo leyeron. Que lo lean y me demuestren que lo leyeron. Esto en este trabajo. Bien. ¿Qué es lo que viene para adelante? Ahora vamos a trabajar con el manual genial, sacado en los primeros primeros años de la democracia, con grandes historiadores que son Fradkin, Canzanello, Jáuregui, este tipo de estos historiadores que hicieron estos manuales geniales, después se dedicaron a historias un poco más elevadas, pero estos manuales son geniales y vienen bien ¿para qué? Para que ustedes comparen las instituciones de Atenas con las instituciones de Esparta. Este es el asunto. Cuéntenme cómo es el proceso institucional de Atenas y el proceso institucional de Esparta. Esto es lo que tienen que buscar. Un camino institucional que lleva a la democracia y el otro camino institucional que lleva hacia la oligarquía. Estos dos pueblos que después se van a enfrentar en la guerra del Peloponeso. Pero lo interesante es esto. Busquen ustedes en el manual el camino, cómo fue el proceso que llevó a la institucionalidad en Atenas y el proceso y cómo fueron las instituciones en el caso espartano. Esta comparación. Vayan haciendo esto. Con esto estamos bien. Próximamente les voy a dar otro texto para que veamos a Alejandro Magno después de la guerra del Peloponeso. Así accedemos a Roma, que ahí sí va a llevar mucha lectura y mucho trabajo. Con esto estamos bien. Con esto estamos bien. Les pido disculpas nuevamente por mañana, que no voy a poder estar en la clase, pero sí en todos los demás martes. A las 18 horas nos vamos a encontrar, todos los martes. Mañana no puedo porque tengo que tomar examen. ¿Qué va a hacer? Pusieron mesa de examen. Y no quiero invadir otros días. Después, si nos pudiéramos comunicar, podríamos hacer otros días. No sé, no quiero invadir a otros profesores. Nuestra cita es los martes. Nosotros nos juntamos los martes. Así que a las 18 horas nos vamos a encontrar siempre. Les pido que coméntenlo y traten de encontrarnos como sea. No este martes, el martes que viene. Les mando un saludo, espero que anden bien, que estén bien y que estemos lo mejor posible en estos tiempos de pestes. Les mando las consignas y próximamente nos encontramos. Un abrazo para todos. Nos vemos.